Que se han unido en esta ocasión de forma excepcional para rendir también otro pequeño tributo a que es un grandísimo artista, que es Jesús García de la Torre. Obviamente yo no voy a decir nada más, ahora tiene que ser la poesía la que hable, y lo que no sé es si se han decidido por quién mensaje primero. ¿Se arranca alguien? Pues comienza. Buenas tardes a todos. Por un lindo azar, a mí me ha tocado ser la primera. He traído dos textos, uno propio y otro que me gusta mucho, que habla fundamentalmente de la imagen. Además es un texto de 1923, que dice así: soy un ojo mecánico. Yo, la máquina, os muestro un mundo del único modo que puedo verlo. Estoy en constante movimiento. Me aproximo a los objetos y me alejo de ellos. Me mantengo a la altura de la boca de un caballo que corre. Caigo y me levanto con los cuerpos que caen y se levantan. Esa soy yo, la máquina, que maniobra con movimientos caóticos, que registra movimiento tras otro en las combinaciones más complejas. Libre de las fronteras del tiempo y del espacio, coordino cualesquiera y todos los puntos del universo, allí donde yo quiera que estén. Mi camino lleva a la creación de una nueva percepción del mundo. Por eso explico de un mundo nuevo el mundo desconocido para vosotros. Esto es un fragmento de un artículo escrito en el 1923, por Kitska Vertov, un director de cine soviético. Y este es mi texto para Jesús. Habla de la pintura, pero en el lugar de la pintura perfectamente se puede poner la fotografía o el fotógrafo, ¿no? De un día, un instante a otro, sucede, se pierde el tono, el tercer oído para mirar el mundo mudo al tamborilero. Tanto tienes, tanto vales. La cuenta de los seres es percutirte cosas. Ya no me ves, perdiste los ocelos de pintor que se mira en falso y sabe hacer. Será un retrato, algo sublime, con esa imagen terrorífica que siempre es otro, marciano, pero uno. Cuando me ves, el tamborileo es una ilusión óptica que juega a hacerse ausente o presente al tercer oído, más atento aún al lienzo en el que los seres se cuentan el mundo unos a otros. Borrón y son el resto ahora, la cuenta que desechas para abrir la ventana al ritmo de la cuenta exacta. Te han visto rasgar el lienzo desde el balcón de enfrente. Murmuran entre ellos, se ríen de ti, las figurillas de una pareja de enanos ancianos de jardín, sentaditos con las manos entrelazadas sobre un tambor. Hola, muy buenas noches. Yo me voy a decantar por leer poemas de fotografiados. El primero de ellos pertenece a un libro muy hermoso de Enrique Ortiz, llamado Tormenta alrededor de una fotografía. Es un libro en el que durante todas sus páginas Enrique
habla de aquello que fuimos. ¿Acaso piso lo innombrable? ¿Acaso descifro los siglos de estar solos con ese frío de constelaciones en la médula? ¿O el anillo de la tristeza tocando todo con su blanda mano? ¿Acaso estamos rotos desde siempre y la fotografía solo fue un espejismo débil que no recoge las agrias grietas, porque hasta las fotos se velan como los cuerpos? ¿Acaso siempre hemos estado solos? En este caso, el poema está dedicado al fotógrafo, y el personaje que mira la fotografía soy yo. La superficie está en calma, como bruñida con el corazón de una obsidiana. La superficie está en calma, como un estanque oscuro en una densa bruma opaca. Un plano sin trasfondo, un velo que revela lo que la luz recata y ciega, un hondo pozo al que alguien arrojase una moneda que no hiciera honra al entreabrir el agua. Cuanto vemos es esto. Un lejano eco, un hueco tintineo que nunca llega al fondo en tanto reverbera y está al fondo de todo y es nosotros y nunca es nuestro. Cuanto vemos es esto. Superficie en inquietante calma quieta, una mirada vuelta hacia adentro, una mirada sin mirada, del hambre nítido, espino y soledad tercada. Lo que no queremos ver, un corazón arrojado a su suerte, lo que no queremos que nadie vea, una vida o muerte. Sea. La superficie está en calma. Un hombre la está mirando, un hombre la mira como asomado al brocal de un abismo al borde de una herida que, oscura, mana. Lo que busca, lo ignoro, pero adentro está todo. Está mirando la superficie en calma. Su mirada está rozando el alma. Buenas tardes. Yo voy a leer dos poemas, uno de Luis García Montero, de su libro Habitaciones separadas, y otro mío. Este poema de Luis a mí me gusta mucho y lo recuerdo, lo evoco y me gusta leerlo. Incluso en Facebook lo he colgado en los últimos 2 años sobre esta fecha, por el 8 de marzo. La imagen visual que tengo de él, ahora lo veréis, es una foto de publicidad en una marquesina. Bueno, paso a leerlo directamente. Se llama Mujeres. Mañana de suburbio y el autobús se acerca a la parada. Hace frío en la calle, suavemente, casi de despertar en primavera, de ciudad que no ha entrado todavía en calor. Desde mi asiento veo a las mujeres, con los ojos de sueño y la ropa sin brillo, en busca de su horario de trabajo. Suben y van dejando al descubierto, en los cristales de la marquesina, un anuncio de cuerpos escogidos y de ropa interior. Las muchachas nos miran a los ojos desde el reino perfecto de su fotografía, sin horarios, sin prisa, obscenas
como un sueño bronceado. Yo me bajo en la próxima, murmuras. Me conmueve el recuerdo de tu piel blanca y triste y la hermandad humilde de tu noche, la mano que dejaste olvidada en mi mano al venir de la ducha hace solo un momento, mientras yo me negaba a levantarme. Que tengas un buen día, que la suerte te busque en tu pequeña casa ordenada, que la vida te trate dignamente. Bueno, y ahora voy a leer el mío, que se llama, vamos, le he puesto por título Inventarse la vida. Y trata, vamos, inventarse la vida como los fotógrafos que de alguna manera se inventan la vida cada vez que hacen una fotografía, pero no desde el punto de vista del fotógrafo, sino desde el punto de vista del fotografiado que se ve al cabo de los años a sí mismo y bueno, y también inventa parte de aquello que no eras y que hubieras querido ser. Directamente paso a leerlo. Bueno, va por usted, maestro. Inventarse la vida. Al cabo de los años, las fotos se convierten en instantes propicios para inventarnos otra vida. Nos dan la segunda oportunidad de ser lo que no éramos, de sentir lo que no sentíamos, de mirar hacia donde no mirábamos. Al cabo de los años, las fotos nos ayudan a tapar los resquicios por donde se colaba el frío, murmullo de pequeñas, insolentes verdades con el que convivíamos. Acaban siendo las fotos, con los años, fabulosos espejos deformados donde elegir qué parte de nosotros dejar a la intemperie del olvido y qué parte salvar para salvarnos. Al cabo de los años, mirando mi fotografía, qué grato es descubrir que pueda dar a luz a toda otra vida. Buenas tardes. Yo también he traído dos poemas para leer. Uno de la poeta Amalia Bautista y otro propio. Empezaré por el de Amalia Bautista, que es una poeta que a mí me gusta y me interesa muchísimo. Y el título de su poema es La foto. Dice así: hazme una de esas fotos que tú haces, empaña el objetivo, desenfoca lo justo y mide mal la luz. Ahora que está cayendo el día, no es difícil salir favorecida, que los rasgos se suavicen, que todas las arrugas del alma y del contorno de los ojos desaparezcan y que quien me mire piense que puedo merecer la pena y sobre todo que lo que emocione de esa foto no sea yo que salgo allí, sino tus ojos que la han hecho. Ahora, el poema propio, que yo también se lo voy a dedicar, no solamente que se lo voy a dedicar ahora, es que se lo he hecho a él, a Jesús García Latorre. Tiene un título que os va a remitir a otro, no creo que deba explicar nada. El título que le he puesto es: no disparen al fotógrafo.
os habréis acordado de la famosa frase "no disparen al pianista" y de las antiguas películas del oeste, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, dice así: la belleza es un ojo que va armado y nos persigue. Es inútil la huida para quienes vivimos atrapados en el viejo salón de los múltiples gestos. Gestos que son abrazos y alegrías, gestos de vino y risas, gestos de sí y de no, de asombros y de intrigas, gestos que son el eco de una larga y vital conversación. La belleza es un arma en un brazo inocente, en un ojo inocente que juega con nosotros y nos dispara balas, clic, 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 sobre el rostro. Balas cargadas de agua y luz caliente. Pero el juego no ha hecho nada más que empezar. Y nosotros, los desarmados, los que estamos dispuestos a estrenar nuevas máscaras, respetamos las reglas. Porque aunque fuese cierto que perdimos el alma, ganamos aprendiendo que la belleza está en el interior de este nuevo salón, donde ya no hace falta ningún cartel que indique: por favor, no disparen al fotógrafo. Buenas tardes. Buenas tardes, Jesús. Bueno, yo voy a leer dos poemas. En realidad va a ser un poema y una dedicatoria bufa. El primer poema es un retrato, que puede ser incluso un autorretrato, pero también puede ser el retrato de cualquiera de los que estamos aquí. Se llama Retrato con el rabo del ojo. Con el aspecto airoso de un corcho que flota en el agua, así camina. El pelo le mide 1,30 metros de largo. A veces se le puede sorprender practicando secretamente el arte de la levitación o temblando como un crío salido de debajo de un zapato. En el pecho lleva un cartel: vuelvo en 5 minutos y 2 lágrimas. Algunos dicen que es una máquina de producir emociones que funciona mal. Yo creo, sin embargo, que su corazón bombea una intensa felicidad. Por las noches, el mar arroja sus muertos en el salón de su casa. Los muertos de todas las guerras son siempre suyos y nuestros. En cierta ocasión lanzó su voz contra el gobierno, una gran voz alzada sobre las sombras del tamaño del dolor de todas las mujeres del mundo. En otra se mostró tímido, igual que un erizo, y cayó para conservar la palabra y las espinas. Las armas siempre en el zulo del cuerpo. La última vez lo vi sentado mirando al suelo, balbuceando entre dientes, mientras movía de arriba a abajo el puño cerrado, donde algo aún seguía vivo. Bueno, y esta dedicatoria, que está precisamente al final, incluso la he adaptado para ti, Jesús. O sea que esta dedicatoria bufa va para mucha gente y para ti y para tu familia. Dedicatoria. Al agua y a la noria, a la soledad y al encuentro, a la armonía y al desconcierto, a la confusión general,
al detalle y a la montaña, a la lengua y a su boca, al número que se persigue a sí mismo incansablemente, a los que piensan que conviene exagerar, a los traficantes de ideas que hacen de su voz un sombrero con el que saludar a todos, al primer hombre, a fulano y a mengano, a tontas y a locas, a la cintura amable de las muchachas, al frescor vegetal de las mañanas, a mis mejores enemigos, a la madre que nos parió, a los niños adoptados, a las sabias porteras, a la 1, a las 2, a las 3, a los pobres del todo, a lo que sucede por primera vez, al pez de la verdad, a la puta realidad, a mi amante, a las gallinas y a sus huevos, al tiempo y sus excesos, a los que se ríen de su soledad, a los que se mezclan, a los que viven la dignidad, a pitos y a flautas, a los de aquí y a los de allí, a ti y a mí, que somos muchos, arriba y abajo, adentro, a los travestis, a los siameses, al momento, a todos los defectos de fabricación, a esa ridícula colección de mártires que el amor guarda en sus vitrinas, al sol de la sorpresa, a Jesús y su fotografía, al bien y al mal, a la bin, a la van, a la bin, bom, bam. Adiós. Buenas tardes, muchas gracias Jesús. Yo voy a leer 3 poemas, 2 de ellos muy breves que son míos y son 2 poemas que tienen que ver con una postal y un autorretrato muy particular. Y el otro es un poema de una poeta cubana de ahora mismo que se llama Damaris Calderón y que se titula El hilo, y es un poema sobre esas fotos que recogen el tiempo y a uno le parece que cuando las mira pues está todavía en ese momento o está pensando en cómo hacer volver ese tiempo que la foto recoge, ¿no? Autorretrato sin mí. Soy yo esta humilde gente que en el grabado antiguo se sienta ante la mesa, vacía pero limpia, a rumiar un milagro que llevarse a los ojos. Un milagro que encienda, que convoque más luces que aquellas de los panes y los peces. Postal cubista. Allí está mi cabeza, dispuesta hacia el no ser, junto a las otras. Multitud de cabezas que alguien pone, alineadas, en fila, a recoger el agua que se filtra del techo, que cae sin cesar de la gotera. Allí está, de cabeza, mi cabeza, dejando de pensar en compañía. Y el poema de Damaris Calderón, que se titula El hilo. Trato de contar esta historia como mi madre usa el hilo. Mi madre enrolla el carretel en su dedo izquierdo, corta la hebra con los dientes y la puntada fluye. Pero mi historia se parte y antes entrara el rico y el camello por el ojo de una aguja. Como en la foto desvaída, siempre tengo un año y mi madre 29, inclinada sobre mí, con el pelo cayéndole sobre la cara. La belleza de mi madre es de una intensidad dolorosa, pero las enfermeras llegan y me salvan, a mí, para mi madre, del cierre del cordón umbilical. Llamo historia al desgarrón para distanciarme. Mantengo la distancia precisa entre la aguja y el hilo, lo que va de una niña de 1 año a una anciana de 29. Trato de contar esta historia como mi madre. Mi madre enrolla el carretel en su dedo izquierdo, como la hebra con los dientes, corta la hebra con los dientes y la puntada fluye. Pero mi historia se parte y antes entrara el rico y el camello por el ojo de una aguja. Muchas gracias. Me gustaría aclararles que estamos leyendo en un orden que ustedes quizá no comprenderán. Como corren tiempos de cambio,
según dicen los tertulianos, los brujos, las agencias de propaganda política, las agencias de propaganda comercial, pues nosotros también hemos querido cambiar. Y en vez de leer en orden alfabético, hemos recurrido a un procedimiento simple, honesto, transparente, barato, asequible para todo el mundo. Ese procedimiento se llama sorteo. Y no solamente hemos hecho ese acuerdo, sino que también lo hemos respetado. Así que a ver si cunde el ejemplo. El primer poema que voy a leer se llama Imágenes de posguerra. Es de José Antonio Mesa Toré, de su libro El amigo imaginario. Y describe una foto muy común en nuestras casas, bueno, en aquellas de nuestras casas que tengamos cajas de fotos antiguas, porque hay una foto en la que se ve una pareja disfrazada de nazarí delante de un decorado de cartón piedra. El poema se llama Imágenes de posguerra. Míralos en el tiempo, en el capricho de ese fondo oriental de cartón piedra que finge el señorío de la Alhambra. Bajo velo y turbante se adivina el hechizo reciente de su boda. Ese retrato era para un niño el cromo más querido, la sospecha de que existía lejos de su sombra un país luminoso como un sueño. Ahora, recordando las imágenes, no sabe si admirabas más la magia de la escena o la bella juventud que nunca contemplaste en esos rostros. Y el segundo poema que voy a leer es de José Carlos Rosales, de su libro Poemas a Milena. Cuando miro las fotos en las que tú no estabas, me parece que miro fotos desconocidas, fotos de un tiempo raro, el tiempo donde estaba un hombre que tenía la misma voz que yo, también el mismo nombre, fotos imprevisibles o lejanas, escenas de una vida que tuvo escasas travesuras, ninguna analogía. Miro las fotos del pasado y compruebo cómo entonces mi vida era solo una serie de ociosas tentativas, la herencia interminable de un círculo que iba cerrándose, muriendo. Aquel hombre era yo, pero aquel hombre era otro. Un hombre que esperaba, sin saberlo, tu nombre. Y ahora, cuando las miro, esas fotos me traen noticias que no entiendo, memoria indescifrable. Gracias. Buenas tardes. Bueno, yo me suelo llevar más con las cámaras, pero por eso tal vez un día escribí un poema que se llamaba Cámara Subjetiva. Hoy voy a leer dos poemas dedicados a eso. Cámara Subjetiva es un poema que escribí hace tiempo y que luego me sirvió el título como para encabezar la columna que publico en Granada hoy. Escritura así, Cámara Subjetiva también. Cámara Subjetiva. Una mujer sentada en la terraza se seca el pelo. La cabeza inclinada sobre un albornoz entreabierto. Los dos senos redondos en los muslos dormidos. Una sombra se asoma al resplandor del suelo. Y el segundo poema es un poema todavía inédito. Es un poema en el que
Se habla de la fotografía que queda en el papel y la que queda en la memoria. Se titula El hueco de lo vivido. Lleva una cita de Anne Perry: el río, la calle más larga de Londres. Y tras decir adiós, despedimos la tarde. Desde entonces, un río arrastra para siempre entre sus aguas turbias aquel trozo de vida que quisimos guardar en una imagen quieta. Una foto pretende ser testigo del pasado, de una tarde fugaz, de un instante de luz. No es lo que más me importa. La verdadera foto ha quedado en el aire. La imagen que más hiere está pasando siempre, otra y la misma, repitiéndose en mí, igual que el Támesis escribe sin cesar el corazón de Londres. He vuelto del viaje y sin embargo no regresé del todo. Algo me dejé atrás y algo me traje que no entró en la maleta. No me duele esta foto con su luz, con su tarde brillando por mis ojos y los tuyos. Me duele aquel instante eterno que no se fija ni se va. Aquel momento nuestro para siempre, tú y yo, el río y sus aguas revueltas, el tiempo corriendo con el día entrenublado y el leve azul del norte. Hola, buenas tardes. Yo no voy a leer ningún poema. Primero porque no soy poeta, lo fui en algún momento, pero el hecho de que yo no vaya a leer ningún poema no quiere decir que no vaya a leer algún verso. Porque voy a leer un artículo de una etapa de mi vida en el que yo tentaba, desde el artículo, tentaba la literatura, no siempre, pero sí lo hacía de vez en cuando. El artículo fue antologado en un libro que se llama Los lares urbanos, se publicó en 1991, estoy hablando de un artículo antiquísimo, pero he tenido el gusto de rescatarlo y de volver a compartirlo con todos porque es un artículo intemporal y bueno, creo que me sentía gusto leyéndolo y recordando la época en que lo escribí y ahora teniendo la oportunidad de dedicarlo a Jesús. De vez en cuando conviene retratarse. La vida pasa y nos va añadiendo arrugas, serenidad, pereza y sueño. Es un proceso al que somos fatalmente ajenos. Por eso, una vez al año, es necesario que nos fotografiemos para desvelar cómo nos sientan los residuos que dejan la semana a su paso. Con el tiempo formaremos un álbum indicativo de cómo, partiendo de la juventud, hemos logrado alcanzar las más altas cotas de la inconsciencia. Ocurre que en un año hemos variado la sonrisa. La comisura de los labios no alcanza la elasticidad que acostumbrábamos. Sin saberlo, en un lustro hemos cambiado de peinado o del remolino aquel sobre la frente solo queda una onda imperceptible. A veces detestamos el color y la forma del cuello de aquella camisa favorita o despreciamos ese gesto que elegimos para la pose. Debíamos sonreír. ¿Por qué razón nos decidimos por el ensimismamiento? Sin embargo, no todas las fotografías cumplen ese cometido trascendente de evidenciar las añadiduras de la madurez. Los únicos retratos que cabalmente nos informan de tales accidentes son los de las máquinas automáticas, el fotomatón. Frente a ellas no hay engaño. Detrás del objetivo no existe un tipo sonriente que antes nos ha tendido un peine para rectificar la raya ante el espejo o nos ha movido la cabeza para encontrar el medio perfil más adecuado. El mecanismo se limita a plasmar. Eso explica esa acendrada aversión a reconocerse en las fotografías de carne. Esos retratos originan serios desengaños que convertimos en profundo desprecio. ¿Cómo es posible que nos presentáramos con tal facha ante
la máquina. Estábamos más locos, pensamos como disculpas, pero en el fondo éramos más jóvenes. No siempre las comparaciones son decepcionantes. En ocasiones ocurre que nos vemos más guapos, más compuestos, al gusto de la moda, y nos avergonzamos de cierta cazadora deshilachada y con un tono marrón tan detestable. Al fotomatón acudimos para cumplir una urgencia, Necesitamos el retrato para tal instante o tal cartel. No hay purito estético alguno en ello. Entonces giramos el asiento para alcanzar la estatura idónea. Depositamos la moneda en la ranura. Miramos con cierta impaciencia a donde dice el letrero, hasta que oímos un chasquido. Entonces solo cabe aguardar el improbable resultado, indefenso, casi de nada. Bueno, como quiera que Jesús me ha acompañado por esos pueblos de la provincia de Granada con algún coche que nos han prestado y con mis adivinanzas, pues yo voy a hacer algunas de mis Quijo adivinanzas que al fin y al cabo es lo que Jesús ha retratado en esa imagen tan extraordinaria y muchas más que tengo en mi casa. Con más paciencia que un santo sube al burrico la panza el fiel escudero aquel se llamaba. Como quiera que son adivinanzas, algunas cuartetas y algunas coplas tendrán que completarlas autosilábicamente ustedes. Rosín antes que Corcel todo el mundo lo veía, mas Don Quijote con él. Me he quedado en blanco. Me he quedado en blanco, lo siento. El asno, burro y pollino era un jumento muy sucio, pero conocía el camino, Sancho le llamaba. Desde un lugar de la Mancha que no puedo recordar, la literatura ensancha este hidalgo singular. Don Quijote de la Mancha, esa no tenía que completar. Ya se lanza a la batalla Don Quijote con su arma, va protegido con malla y al enemigo desarma. Mejor amigo del hombre y también de Don Quijote, su delgadez no te asombre, pues veloz tiene por mote. Creyendo que era un gigante, vestido de fino lino, hizo trizas al instante las aspas de aquel. No vio bocado la fiera en aquel hidalgo enjuto. A su jaula se volviera sin demorarse un minuto. A espada luchó con él al borde de aquel camino y en combate sin cuartel se defendió él. Era de Bilbao, vizcaíno. Siempre tengo que dar alguna pista. Con hondas se defendieron los supuestos caballeros y a Don Quijote molieron, pues defendían sus... La rima es ceros, carneros, corderos. Es que a los niños les tengo que dar la rima. El combate sin cuartel, heridas produjo más. Don Quijote usaba aquel bálsamo de... A todos les parecía de barbero una vacía, mas Don Quijote creía que era pieza de gran valía. Lo he hecho largo porque me he olvidado del verso, lo siento. Esto tiene la oralidad. El cura de la novela, junto con aquel barbero, a los libros dio candela con diligencia y esmero. Y aquí lo voy a dejar. Muchísimas gracias. Voy a leer en primer lugar un poema breve, La instantánea segunda, de Caja de Fotos de Trinidad. En casi ninguna foto yo miro al objetivo. Contemplo como siempre la luna, el mar, los atardeceres, los lugares comunes del poema. Tú sí miras al frente en casi todas, buscándome los ojos, y una mirada tuya, con sus delgadas sílabas, extiende sobre mi luz del alma. Y a continuación voy a leer una serie de aforismos
que he escrito exclusivamente para Jesús García Latorre. El primero nos acompaña en esta exposición, lo cual yo agradezco, y comienzo. Retrata el presente con futuro, aunque haya pasado. Las buenas fotos son como relámpagos que se quedan con nosotros. Enfoca, sostiene y dispara, instantáneas de la vida creando un cuadro. Convertía lo cotidiano en extraordinario. Sus reportajes son historias contadas por capítulos. Se percibe la pasión por captar momentos que se convierten en únicos. Hay retratos que nos retratan. La fotografía es el arte de dar vida, hasta la que ha desaparecido, pervive. El fotógrafo es un enmarcador de momentos y sentimientos. El fotógrafo tiene ojos y objetivos, miradas, sonrisas, gestos escritos en papel, la fotografía. Hay fotografías cargadas de fotografías. En la obra de un artista se retrata la suya propia. El arte de la instantánea como documento histórico. Decía Borges, todo poema con el tiempo es una elegía. Nosotros decimos, toda fotografía con el tiempo es una oda. Roba instantáneas, luego las devuelve. En su obra se percibe su manera de mirar. Hay fotografías que desnudan, otras visten. Un álbum de fotos es un legado. Las cajas de fotos tienen aroma, color, calor y sabor. La cámara se convertía en una extensión de su mano. Las mejores fotografías se hacen con la cabeza y sobre todo con el corazón. El tener una visión imaginativa las hace maravillosas. La fotografía es un juego existencial de la existencia. Algunas fotografías tienen magia. Hay fotos que revelan la vida de una persona. Las buenas fotografías rompen las convenciones y transforman la realidad. La fotografía es un arma cargada de futuro. Los fotógrafos se convierten en ladrones de instantáneas. Fotografía con palabras de ciudad. Sus fotografías laten, incluso respiran. La sutileza del detalle en fotografía, el arte de significar un pormenor, mirar en breve. En el retrato es donde se retrata y capta mejor lo humano. Los fotógrafos son personas que siempre miran de frente. El acto humano y el gusto por reunirse a ver fotos es entrañable. El arte de la imagen narrado en una estampa. Sus fotografías hacen de un acto literario un entreacto con actores, tramoya, atrezzo y público. Con su humana fotografía mejoraba lo cotidiano. Cuando detrás de la huella del fotografiado está la huella del fotógrafo. Cuando se detienen las manos y estás hablando. La fotografía, como los buenos aforismos, incitan a pensar, a contestar. Son muy de agradecer los fotógrafos amigos que nos hacen revivir momentos donde las palabras no llegan. Lo que el ojo hurta nos regala como una ofrenda estas postales. Jesús García Latorre, sobriedad, impacto, sugerencia, emoción, sensibilidad.
el trabajo humano bien hecho. Buenas tardes. Yo voy a leer dos poemas. Voy a empezar con un poema del poeta mexicano Vicente Quirarte, que habla de un álbum de fotos familiar. El álbum fotográfico no miente. A don Martín Quirarte lo rodean sus alumnos del Instituto Patria. Es el día del maestro. Sus ojos lucen tan de agua como la juventud de los muchachos que han llevado un pastel para la celebración del veterano, el arisco, el hostil, el esperado. En esta otra página del álbum, nuestra hermana Susana luce absorta en el patio de la preparatoria. El día es tan intenso como su falda y su cabello, fracción de ese segundo en que el sol la colmó de claridades. Y aquí estás tú, conmigo y con Francisco. Tienes el pelo negro y yo aún no pierdo el mío. Nuestra sed es más alta que el verano. Las cervezas Victoria y un cerro de mojarras dicen que no cabemos en la cancha. La alegría quiso sentarse de piernas abiertas en las nuestras. El álbum fotográfico no miente, pero sí la vida. Y termino con un poema mío que más que de una fotografía es de lo que de una fotografía queda en la memoria después de muchos años. Se titula Los dos hermanos. Para Jesús, muchas gracias. He tenido que abrir mi propio libro y he doblado sus páginas con tu cuerpo tendido entre mis párpados. Una imagen suaviza el pulso de las horas. Somos nosotros cuando niños. Volvemos de los juegos y la arena, balones y raquetas a la espalda. Dos hermanos descalzos que regresan al declinar el día, cerrando en nuestros ojos la herida lenta de la tarde. Los dos hermanos vivos, cansados y felices. No estás. Por eso mentiré si me preguntan, diré que volverás cuando la noche, que ahora mismo no, porque la muerte. Qué difícil la luz que pretendemos. Qué frágil la verdad que nos sostiene. Muchas gracias a todos ustedes por haber asistido. Muchas gracias, Jesús, por habernos acompañado durante tantas tardes, tantas noches y tantos bares, muchas veces sin que ni siquiera nosotros lo supiéramos. Si no hubiera sido por esa generosidad, por esa paciencia y por ese trabajo tuyo, muchas veces callado, nada de esto sería posible. Y además lo hacía sin pedir nada a cambio, algo que no es frecuente en el mundo que nos rodea. Muchas gracias, Jesús, y esperemos que un espacio como este y una vivencia como la de hoy y la de los días anteriores sean el primer eslabón de una larga cadena. Enhorabuena, te queremos.